Bienvenidos todos a este tercer encuentro de la acción formativa Servicios Auxiliares en Ciberseguridad. Este es el último encuentro de su módulo 1. Les recuerdo que el módulo 1 lleva por nombre Electrónica Básica Digital. La semana próxima, darle permiso a esta persona que intenta entrar. La semana próxima vamos a comenzar con el módulo 2. Los que no han podido terminar con el módulo 1 tienen hasta el martes para culminar con todas las actividades que corresponden al módulo 1. Cualquier inquietud que tengan para la finalización del mismo, me lo dejan saber. A los que han ido entregando en la tarde de hoy, yo esta noche les estaré corrigiendo y les estaré avisando por el grupo que finalicé las correcciones realizadas hasta el momento. Los demás tienen hasta el martes para terminar con sus actividades. Dicho esto, voy a empezar a compartir pantalla. Poner esto de este lado. Estamos compartiendo pantalla. Ahora vamos a ver si esto se queda en esta pantalla. No se quedó. Vamos a parar de compartir y a cambiarlo todo de sitio. Poner esto para acá. Esto para acá. A ver qué pantalla está tomando este señor. Ok, ahora sí. Vamos a poner esto de este lado. Ok, entonces ahora sí voy a compartir. Perfecto. Voy a compartir pantalla por aquí. Ok, aquí veo lo que están viendo ustedes. Perfecto. A ver quién intenta entrar por aquí para darle permiso. Bien. Ahora sí, les recuerdo que estamos en el curso Acción Formativa, Servicios Auxiliares en Ciberseguridad. Hoy culmina con esta tercera sesión el módulo 1. El módulo 1, que corresponde al nombre de Electrónica Básica Digital, hoy culmina. A los que tengan pendiente entregas respecto al módulo 1, tienen hasta el martes para realizarlas. Pero por favor, realizarlas antes del martes para poder terminar con las correcciones del lugar. Les recuerdo que los que no finalicen las entregas de cada módulo no pueden pasar al siguiente módulo y el sistema los bloquea en ese sentido. Entonces, la semana que viene, el domingo que viene, entramos al módulo 2, tecnología de la información. Cualquier inquietud que tenga, cualquier problema que les esté ocasionando el módulo 1, me lo dejan saber para saber en qué podemos ayudarle para facilitarle las entregas de cada actividad que corresponde a los módulos. Entonces, la semana que viene entramos al módulo 2, tecnología de la información, luego al módulo 3, aspectos básicos de networking y por último, módulo 4, fundamentos de ciberseguridad. Momento. Los beneficios de la acción formativa, servicios auxiliares en ciberseguridad, ya ustedes los conocen de memoria, pero se los recalco. Les recuerdo que cada acción que realizamos en los elementos interconectados o en los sistemas computacionales que van a transmitir información hacia el exterior necesitan ser protegidos de cierta manera. Para eso se creó el área de ciberseguridad, para proteger los elementos interconectados. En ese sentido, es fundamental que ustedes tengan las bases de cómo crear las políticas de lugar en el área de telecomunicaciones, tecnología de la información y base de datos, administración de sistemas, para que puedan proteger esos sistemas que están interconectados. Por eso se creó la ciberseguridad y por eso este curso básico es esencial para que vayan entendiendo cómo funcionan los elementos diarios de la ciberseguridad. La competencia general del módulo son
o es que al finalizar la cualificación ustedes estarán en la capacidad de brindar soporte, gestionar prácticas, eh, aplicaciones seguras, implementando soluciones en el desarrollo y seguridad de programas para identificar, para identificar posibles amenazas en infraestructuras tecnológicas y bajo supervisión con cierto grado de autonomía, que por las capacidades que entiendo que ustedes tienen, lo de bajo supervisión es más un tema por el curso que es el básico de ciberseguridad. ¿Alguna pregunta, duda o comentario que quieran realizar antes de comenzar la sesión del día de hoy? ¿Alguna problemática que hayan tenido? Entiendo que ya todos tienen, y yo se los notifiqué al grupo de WhatsApp, todos tienen acceso a la plataforma. Les recuerdo que deben realizar todas las entregas de sus actividades. ¿Alguna pregunta, duda o comentario que quieran realizar? No, parece que no. Les recuerdo las reglas de participación y operación. Deben levantar la mano si quieren realizar algún comentario en vivo. Yo les doy, veo que levantar la mano y les doy la palabra inmediatamente. O de lo contrario, pueden escribir directamente al chat de la aplicación que estamos utilizando en este momento, que es Google Meets. De verificar que esto se esté grabando de forma correcta antes de continuar, porque tengo que transmitirle si se está grabando. Tengo que compartirle la sesión grabada. Bien, aquí tengo una pequeña reflexión. La criptografía moderna es el arte de convertir la matemática en seguridad. Eso lo dijo Bruce Schneier. ¿Algún participante que quiera compartirnos qué entiende por esta frase de Bruce Schneier? No, ninguno. Bueno, seguimos entonces. Vale, permiso a Samuel. Bien. La competencia final del módulo, dígase ya a partir de hoy, ustedes estarán en la capacidad de probar dispositivos electrónicos identificando el sistema bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Vamos a comenzar hablando de compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son los componentes básicos de cualquier circuito, de cualquier circuito digital y sistemas computacionales. Son como los interruptores inteligentes que toman decisiones basadas en reglas simples. En ese sentido, aquí hay varios. Los que han programado, han trabajado en el área de programación, se van a sentir familiarizados con estas compuertas lógicas porque son las que se utilizan en la cotidianidad para tomar decisiones en la programación desde el punto de vista lógico. Tenemos aquí la compuerta I, que es la salida. La salida es uno solo si todas sus entradas son uno. Es decir, vamos a validar dos entradas y si las dos entradas son positivas o son uno, entonces se devuelve un uno. Para eso se necesita pensar como un guardia, por ejemplo, aquí hay una analogía. Pensemos como un guardia de seguridad que solo te dejas pasar si presentas tu ID y tu invitación. Si falta uno, no pasas. Es decir, ok, me mandaron la invitación, pero ¿cómo yo compruebo de que eres tú? Con tu cédula. Muestras tu cédula, muestras la invitación, vemos el nombre de la invitación y vemos el nombre de la cédula. Si machan, o sea, si, si son iguales, entonces te dejamos pasar. En eso consiste la compuerta lógica I, que se utiliza cotidianamente en programación. Luego tenemos la compuerta lógica O. La salida es uno si al menos una de sus entradas es uno. Esto vamos a ver la analogía igual al guardia. Por ejemplo, puede pasar si muestras tu identificación o la invitación. Por ejemplo, ok, tú estás invitado al evento, te mandamos la invitación y solo tienes que mostrar la invitación al seguridad que está en la puerta y podrás pasar. El seguridad ve que en efecto tienes la invitación y te deja pasar. Si se te quedó la invitación, el guardia tiene un listado con los nombres de los invitados al evento. Tú muestras tu cédula, él verifica que en efecto tú estás invitado, tu nombre está invitado al evento y te deja pasar. O sea, si una de las dos condiciones es cierta, entonces te deja pasar al sistema o al evento. Por otro lado, tenemos aquí la compuerta lógica no, o el inverso básicamente. Es como un inverso. Tiene una sola entrada y su salida siempre es el valor contrario. Si entra un uno sale un cero. Si entra un cero sale un uno. Su trabajo es negar la orden. Por ejemplo, desde el punto de vista lógico y siguiendo la analogía del guardia de seguridad,
Si tenemos aquí, por ejemplo, que, mira, si la invitación, por ejemplo, vamos a validar la invitación, le decimos al guardia de seguridad, si la invitación no es de Juan Pérez, entonces la persona no pasa. La invitación tiene que ser de Juan Pérez para que la persona pueda pasar. Entonces, ¿por qué es inverso? Porque estamos hablando desde el punto de vista de la negación. Primero negamos la solicitud para validar la solicitud. Es como un bucle, por ejemplo. Lo negamos todo. Si decimos, mientras no sea 5, tú vas a seguir repitiendo toda la acción. Mientras la invitación no sea de Juan Pérez, entonces esta persona no puede entrar. Sigue validando con las otras personas que van entrando. Básicamente así funciona el tema de la negación. O la compuerta lógica, no. Esas son compuertas que se utilizan cotidianamente en la programación. Son del mundo de la electrónica que se aplican a la programación. A la entrada a la persona que mirar aquí. Ok. Bien. Un ejemplo práctico, por ejemplo, tenemos un circuito simple para activar una alarma. La alarma, la salida sonará, será uno si se activa un sensor de movimiento, que es la entrada A. Y, aquí tenemos la compuerta lógica y, si el sistema de seguridad está armado, la entrada B, esto requiere una compuerta I. Si A es igual a uno y B es igual a uno, la salida es igual a uno. Si cualquiera de las dos es cero, la salida es cero. Si tenemos dos entradas, si tenemos dos entradas en una casa que están armadas con el mismo sistema de alarmas y de repente hay una, le vamos a habilitar, la habilitamos la alarma, la encendemos y hay una de las puertas que está abierta, entonces la alarma va a sonar porque la salida es cero. Debe estar cerrada la puerta para que la alarma no suene, de lo contrario sonará, aunque haya una que esté cerrada. Por ejemplo, desde el punto del ángulo del hacking, eh, ataques de inyección de fallas, fall injection. A nivel de hardware, un atacante puede intentar alterar el comportamiento de estas compuertas. No se trata de software, sino de manipular físicamente el chip para que una decisión lógica falle. O sea, para que se entienda, el hacking no solo este tipo de software o alguna inyección de software malicioso como estamos acostumbrados a ver. También hay hacking desde el punto de vista del hardware. Ahora, hacemos que un hardware realiza una instrucción incorrecta, entonces nos deja a nosotros, los ciberdelincuentes o los hackers que estamos testeando la, el sistema, nos deja pasar. Y ese es un fallo que debe corregirse para evitar que cualquier otro pueda aprovechar ese tipo de fallo. Entonces, seguimos por acá. Una simulación de ejemplo real de las compuertas lógicas. Imaginemos un cajero automático que verifica un PIN. El proceso podría simplificarse a una lógica. Por ejemplo, PIN ingresado es igual a PIN correcto. Si esta comprobación es verdadera, que sería un uno, se entrega el dinero. Un atacante podría usar una técnica como glitching de voltaje, es decir, causar una caída o pico de energía muy breve y controlado o un pulso electromagnético justo en el momento en el que el procesador está realizando esa comprobación o esa comparación. En el momento de que él está realizando la comparación, el usuario pone el PIN, mandamos el glitching de voltaje, una especie de pulso electromagnético, un PEM. Y en el momento en que el usuario manda el PIN, 1234, por ejemplo, entonces el sistema, cuando le mandamos ese pulso de voltaje, él no entiende qué pasó. Él no entiende qué pasó, solo recuerda que el usuario colocó el PIN y no recuerda si hizo la validación. En ese sentido, él va a dar el dinero por el glitching de voltaje. Eso suponiendo un ejemplo, aquí un ejemplo de que no se haya capturado este tipo de error en un cajero automático. Con puertas lógicas tenemos aquí otro elemento interesante. Por ejemplo, tenemos aquí que el objetivo es hacer que las compuertas lógicas que procese el resultado falle por un instante. Eso recordando el glitching de voltaje. El resultado deseado es que la compuerta, en lugar de dar una salida cero, porque los pins no coinciden, de una salida anómala de uno, o sea, una especie de falso positivo.
La consecuencia, bueno, que el cajero automático autoriza la transacción creyendo que el PIN fue correcto y aunque no lo fue, este es un ataque físico avanzado que explota la electrónica básica que sustenta la seguridad de software. Eso suponiendo de que ese tipo de fallo no haya sido controlado o subsanado en ese tipo de cajeros automáticos. Inducción en N. La inducción en N es un método matemático para demostrar propiedades de los números naturales, uno, 2, 3, etcétera. Los pasos son, por ejemplo, aquí la base se demuestra para el tema de los pasos para la inducción en N. Vamos a ver la fórmula más adelante. La base se demuestra que la propiedad es cierta para N igual a uno. El paso inductivo se asume que es cierto para N igual a K y se demuestra para N que es igual a K más uno. Entonces, se usa un análisis de algoritmos, especialmente en recursividad o demostración de un programa, de que un programa termina, y los pasos son los siguientes. Tenemos aquí un ejemplo de hacking. Un ataque de fuerza bruta incrementa combinaciones. Por ejemplo, un dígito, dos dígitos, tres dígitos. Usando la inducción podemos predecir el número total de intentos requeridos para un PIN de n dígitos. Eso aquí recordando, aquí se le dio un ejemplo desde el punto de vista hacking utilizando la fórmula de la inducción en N. Con la inducción en N, ese tema aquí de que N es igual a K más uno y que la base se demuestra que la base demuestra que la propiedad es cierta para N igual a uno y los pasos inductivos se asume que es cierta para N igual a K. Entonces, se demuestra que N es igual a K más uno. Teniendo en cuenta eso, ya más o menos entendemos cómo funciona el tema de la fuerza bruta y la comprobación de pasos, la comprobación de dígitos para que la fuerza bruta cumpla su efecto o su cometido. Entonces, la recursividad es la idea de que una función o un proceso se llama a sí mismo para resolver un problema. Es como estar frente a dos espejos. Te ves a ti mismo, viendo a ti mismo infinitamente. Básicamente así funciona el tema de la recursividad. Los componentes claves, para que no sea infinito y la computadora no se bloquee, toda función recursiva necesita dos partes. El caso base y la llamada recursiva. En el caso de, sí, estoy por aquí. Sí, estoy por aquí. Seguimos por aquí la recursividad. Caso base, recordando, disculpe la pequeña interrupción. La condición que detiene la llamada a sí misma es la salida de emergencia. Por ejemplo, al calcular el factorial de un número, el caso base es cuando llegas al número uno. La llamada recursiva, la parte donde la función se vuelve a llamar, pero con un problema ligeramente más pequeño o más cercano al caso base. Aquí tenemos un pequeño ejemplo utilizando el factorial, un ejemplo clásico de factorial. Para calcular el factorial de 4. Recuerden que el símbolo del factorial es el símbolo de admiración. La función factorial n haría lo siguiente. Factorial de 4 llama a 3 por factorial de 3. Factorial de 3 llama a 2 factorial de 2 por factorial de 2. Factorial de 2 llama a 1 por factorial de 1. Factorial de 1 es el caso base y devuelve 1. Luego, la cadena de respuestas regresa hacia atrás 1 por 2 por 3 por 4 que sería igual a 24. Así funciona el tema de la recursividad utilizando el factorial. Vamos a ver aquí un ejemplo de un ángulo hacking. Ataque de negación de servicios recursivos. La recursividad, si no se controla, consume muchos recursos, o sea, la memoria, y los atacantes pueden explotar sistemas que usan recursividad para agotarlos y hacer que dejen de funcionar. Recuerden que el ataque de negación de servicio no es más de que se saturan las solicitudes a los servicios. Por ejemplo, estamos intentando comprar algo en una tienda virtual, una tienda electrónica, y de repente a un atacante, a un ciberdelincuente, le dio
eh, la curiosidad de saber cuántas solicitudes permite ese sistema antes de colapsar. Es como cuando intentamos salir más de dos personas por una puerta de 90 centímetros, que son las puertas normales internas. Si intentamos salir más de dos personas por una puerta de 90 centímetros, la puerta colapsa y pasa algo. Todos chocamos al intentar salir. Eso, básicamente, esa es la analogía que les explica cómo funciona un ataque de negación de servicio. La simulación de un ejemplo real aquí. Amplificación de DNS. El sistema de nombre de dominio, un DNS que traduce nombres como por ejemplo infotechvirtual.com a direcciones IP, a menudo funciona de forma recursiva. Les recuerdo también que un DNS es el nombre que se le da a un IP para que las personas recuerden el nombre y no la IP, porque sería algo tedioso de que le dijéramos, mira, para entrar a la plataforma y completar las actividades que le subimos para cada módulo, en vez de poner infotechvirtual.com, pongamos 192.168.9132, por ejemplo, que sería algo como eso, poniendo aquí el ejemplo. Cuando colocamos infotechvirtual.com, lo que está haciendo por detrás es yendo a la IP donde están los servicios que nos permitan a nosotros conectarnos con nuestra plataforma. Básicamente ese nombre es para facilitarnos la existencia y podamos recordarla con mayor facilidad. Paso uno: su computadora le pregunta a un servidor DNS por una dirección. Si ese servidor no lo sabe, le pregunta a otro y así sucesivamente hasta encontrar la respuesta y devolvértelo. Paso 2: el ataque. Miren qué consiste aquí el ataque. Un hacker o un ciberdelincuente encuentra un servidor DNS abierto que acepta estas peticiones recursivas de cualquiera en Internet. Paso 3: la explotación. El atacante envía miles de peticiones a ese servidor DNS, pero falsifica la dirección de origen para que sea la de su víctima. Y así evita que la víctima encuentre o entre a esa plataforma que intenta entrar. Paso 4: la amplificación. El servidor DNS trabaja recursivamente para encontrar la respuesta a cada una de esas miles de peticiones. Una vez que las tiene, no las envía al atacante, que falsificó su dirección, sino que inunda a la víctima con todas las respuestas. La consecuencia, aquí Víctor nos mandó aquí una IP, por ejemplo. O sea, me imagino que esa es la IP a la que te envía cuando tú intentas entrar a la plataforma del ejemplo anterior. Imagino que por eso la coloco ahí. La consecuencia: la red de la víctima se satura con respuestas de DNS no solicitadas, su conexión a Internet se colapsa y sus servicios se caen. El atacante usó la función recursiva del servidor de DNS para amplificar su ataque y eso impide que la víctima o el que intenta, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, ustedes que intentan subir su actividad, de repente no pueden entrar porque están intentando entrar desde un DNS, que es lo correcto, infotechvirtual.com, por ejemplo, y como se inundó el tema de las solicitudes desde el servidor DNS con una función recursiva, entonces ya no puedes entrar. Ahora, pudieras entrar si te supieras la IP. Como no te la sabes, que lo que te sabe el DNS, simplemente lo comunicas y dices, se cayó la página y no me deja entrar. Así de simple. Pero realmente no se cayó, lo que se cayó fue la solicitud, en el caso tuyo, la solicitud DNS que intentas hacer para que te permita entrar al servicio y utilizar el servicio de Moodle de la plataforma para subir tus actividades. Principios de conteo: adición, multiplicación, inclusión y exclusión. Principios de adición: si puedes hacer una tarea de m maneras y otra tarea de n maneras, pero no puedes hacer ambas al mismo tiempo, entonces lo que sucede es que el número total de maneras de hacer una u otra tarea es m más n, viéndolo desde el punto de vista matemático. Ejemplo: si para viajar de Santo Domingo a Santiago puedes tomar un autobús de Caribe Tour, 10 rutas, por ejemplo, o un autobús de metro, 8 rutas, tienes 10 más 8 es igual a 18 opciones. Estamos hablando desde el punto de vista de la adición, para entender cómo funciona el tema de
hacer dos actividades al mismo tiempo. Para, ok, ¿cuántas maneras yo tengo de hacer esas actividades? Cuando ya yo sé cuáles son las actividades, en este caso, 18 maneras. Principio de multiplicación. Si un procedimiento se puede dividir en dos etapas y hay m resultados para la primera etapa y n para la segunda, entonces el número total de resultados es m por n. Ejemplo, si eliges una camisa de 5 colores y un pantalón de 3 colores, tienes 5 por 3, 15 atuendos posibles. Por ejemplo, y eso pasa mucho, y la gente lo utiliza mucho y a veces uno no se da cuenta. De repente yo tengo tres trajes, un azul, un negro y un gris. Tres trajes completos, pantalón, saco, pantalón, saco, pantalón, saco, del mismo color, azul, negro y gris. ¿Qué pasa? Que cuando los combino, ya no tengo tres sacos, o sea, tres trajes completos. Tengo más de tres trajes completos. Poniéndolo simple, digamos, sin hacer el cálculo, que tenemos nueve tipos, nueve trajes. Y ya yo tengo 9 días cubiertos y parece que tengo nueve trajes, pero realmente tengo tres. Solo dice combinaciones y confunde visualmente al que está mirando. Es una técnica que se utiliza. Dígamelo, Bernardo, que veo que levanta la mano. Exactamente, exactamente. Muy bien entendido, Bernardo. Así básicamente funciona. Y por ahí tenemos el tema de los zapatos también. O sea, la gente va a entender que tenemos, qué sé yo, 10 atuendos diferentes, cuando en realidad son solamente tres atuendos y dos pares de zapatos, uno negro y uno marrón. Entonces, seguimos por acá. Ángulo hacking. Miren, si se fijan, en esta presentación del día de hoy les he estado, aparte de diciéndoles los temas de su programa de clases, de este módulo, les estoy dando una vertiente desde el punto de vista hacking o de la ciberseguridad para que entiendan cómo funciona eso en ese espacio. Entonces aquí tenemos el ángulo hacking de lo que acabamos de conversar. Entendiendo el espacio de búsqueda en ataques de fuerza bruta, tenemos lo siguiente. Estos principios son la base para que un hacker calcule cuánto esfuerzo le tomará adivinar una contraseña, que dependiendo de la contraseña le tomará milisegundos, como le puede tomar un minuto, le puede tomar media hora, le puede tomar 3 días. Todo va a depender del tipo de ataque de fuerza bruta que se utilice. Recuerden que hay diferentes herramientas que se utilizan para las fuerzas brutas. Tenemos aquí, por ejemplo, John the Ripper. John the Ripper tiene su propio diccionario, pero yo puedo también cargarle mi propio diccionario. Con el propio diccionario que tiene John the Ripper, si ponemos una contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, de repente podemos tener la respuesta en milisegundos. Y ni cuenta nos dimos de que John the Ripper hizo un trabajo. Ahora, si se complica un chin más, la contraseña un poquito más elaborada, entonces necesitamos aplicar la ingeniería social a nuestra víctima para entonces generar nuestro propio diccionario en base a las preguntas que la víctima nos va contestando para agregarle eso a John the Ripper para que él haga las combinaciones del lugar y pueda adivinar las contraseñas a partir de fuerza bruta, por ejemplo. Simulación de ejemplo real, calculando la dificultad de un ataque. Por ejemplo, supongamos que una contraseña requiere 4 dígitos, del 0 a 9. Para el primer dígito hay 10 opciones, para el segundo dígito hay 10 opciones, para el tercer dígito hay 10 y para el cuarto también hay 10. Entonces, aquí tenemos las variaciones y permutaciones. En permutaciones importa el orden. Es el número de formas de organizar un conjunto de elementos. Aquí respondiendo a lo que estábamos viendo aquí anteriormente. Seguimos en el ejemplo. Por ejemplo, es el número de formas de organizar un conjunto de elementos. Si tienes las letras A, B, C, las permutaciones son ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Si se fijan, allí tuvimos seis ejemplos de las permutaciones que pueden existir con solamente tres letras. La fórmula para permutar n elementos es n factorial.
Con tres letras tuvimos seis permutaciones, o sea, seis diferentes conjuntos. Las variaciones son como las permutaciones, pero cuando seleccionas un subconjunto de elementos, por ejemplo, la forma de elegir y ordenar un presidente y un vicepresidente de un grupo de 10 personas. Por otro lado, tenemos aquí el tema de las combinaciones. No importa el orden, es el número de formas de elegir un subconjunto de elementos. Si eliges un comité de tres personas de un grupo de 10, no importa si eliges a Ana, Pedro, Juan o Juan, Pedro, Ana, el comité es el mismo. Eso es el tema de las combinaciones. Aquí seguimos con el ejemplo de la fuerza bruta, ataque de fuerza bruta y de diccionario. Recuerden que la fuerza bruta y el diccionario van concatenados, van de la mano. El ataque de fuerza bruta depende de qué herramienta utilices. Tiene un Hydra por ahí también que te puede ayudar, pero el más utilizado es John the Ripper. John the Ripper trae su propio diccionario, pero tú puedes cargarle uno. Es decir, para que se entienda, la herramienta está y habilita la fuerza bruta. Bien, pero necesita información para poder gestionar la fuerza bruta. Entonces, estos conceptos son el corazón de los ataques para adivinar contraseñas. Básicamente es adivinanza. Siempre que el sistema lo permita, si tiene la vulnerabilidad que permite adivinar las contraseñas. Un ataque de fuerza bruta simple prueba las permutaciones posibles de un conjunto de caracteres. Por ejemplo, si sabe que la contraseña tiene las letras ABC, probará ABC, ACB, BAC, etcétera, 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 mientras existan combinaciones. Entonces, los ataques de diccionario utilizan una lista predefinida de palabras probables. Recuerden, déjenme darle acceso a la persona aquí. Los ataques de fuerza bruta van de la mano con los ataques de diccionario. El diccionario se le carga a los sistemas que utilizan fuerza bruta y entonces el sistema se encarga de entrelazar todas esas palabras que están en el diccionario en un archivo de texto plano, normal, y entonces él empieza a realizar las combinaciones mientras el sistema le permita probar. Por ejemplo, aquí tenemos un ataque híbrido que es mucho más inteligente, toma una palabra del diccionario como por ejemplo Infotep y le aplica variaciones y permutaciones con números y símbolos. Por ejemplo, Infotep 2025, Infotep 2025 y el símbolo de admiración, Infotep con la N mayúscula, lo demás en minúscula, punto 25, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va a depender de lo que queramos hacer y cómo lo queramos hacer y qué herramienta utilicemos para hacerlo. El triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es una disposición triangular de números donde cada número es la suma de los dos que tiene directamente encima. Comienza con uno en la cima y es una forma visual y rápida de encontrar los coeficientes binómicos. Por ejemplo, lo dice claro. Es una disposición triangular de números donde cada número es la suma de los dos que tiene directamente encima. Por ejemplo, 1, 1, 1, eso da 2. Tenemos 1 más 2, 1 es 1. Bien, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3 y 1 es 1. Aquí seguimos. 1 más 3, tenemos el 1, después tenemos 1 más 3 que es 4, tenemos 3 más 3 que es 6, 3 más 1 que es 4 y el 1 que baja 1. A eso se refiere con el triángulo de Pascal. Nos sirve mucho para encontrar el coeficiente binómico. Un tema de matemática básica que le enseñan a uno en las escuelas o en la educación preuniversitaria, que a veces uno la olvida porque no la utiliza en el diario vivir, en la carrera o en lo que uno se dedique, pero que está ahí y solamente es hacer esa, retraer ese conocimiento que teníamos guardado ahí. Los coeficientes binómicos se representan como, por ejemplo, n sobre k y representan a la pregunta de n elementos de cuántas formas puede elegir k de ellos. Esa es la forma de las combinaciones. Por ejemplo, la fila 4 del triángulo de Pascal, 1, 4, 6, 4, te dice que de cuatro elementos puedes elegir 0 de una forma, elegir uno de cuatro formas y elegir dos de seis formas, etcétera, etcétera, etcétera. El binomio de Newton es una forma general para expandir una expresión como, y entre paréntesis, A más B por N. Los coeficientes de cada término en la expansión son exactamente los números del triángulo de Pascal, es decir, los coeficientes binómicos. Ok, hablamos de coeficiente binómico, pero como para qué me sirve eso en el universo de la ciberseguridad. Bueno,
Tenemos aquí la criptografía y las probabilidades. Esos conceptos son fundamentales en criptografía y en el análisis de sistemas complejos. Recuerden que la criptografía no es más que algunos algoritmos de cifrado y, más importante, los sistemas de corrección de errores que aseguran la integridad de los datos cifrados. Se basan en polinomios y expansiones binomiales. De hecho, para tú crear tu propio sistema criptográfico, tú necesitas algoritmos que te permitan realizar eso. Por ahí, por ejemplo, tú tienes el cifrado César, por ejemplo, que te puede, que te permite a ti cifrar información. Por ejemplo, el cifrado César, pongámoslo ahí que con paso 3 por ejemplo, el cifrado César. Vamos a probar. Estoy abriendo el blog de notas. Segundo, ahora el blog de notas de este lado. Por ejemplo, vamos a decir aquí que vamos a utilizar a n igual, déjame aumentar eso, igual a 3 para decir que vamos a utilizar el cifrado César con paso 3. ¿Y en qué se basa eso? Para que se entienda. Por ejemplo, tenemos aquí A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y y Z. Sí, la ñ yo la quité. Entonces, seguimos aquí. Si tenemos la palabra hola, por ejemplo, y queremos utilizar un cifrado de tipo César para mandarlo y decirle al usuario que lo estamos mandando, que estamos utilizando el paso 3, por ejemplo, yo tengo la H. Entonces, la H, si es paso 3, sería igual a la K. Tengo la O. La O, si es paso 3, sería la R, por ejemplo. La L, si es paso 3, sería, por ejemplo, la O. Y la A sería la D. Y entonces, hola, en vez de ser hola, con el cifrado César sería K, R o D, por ejemplo. Básicamente lo que me dice a mí es de que a cada letra la ubicamos en nuestro alfabeto y la rotamos 3 posiciones hacia la derecha. Y eso nos da una criptografía que se conoce como cifrado César. El paso puede ser el que yo quiera, en este caso, pero básicamente el cifrado César se basa en sustitución. En este caso, la forma más simple de representar el cifrado César es en base 3, pero si de repente a usted se le ocurre decirnos que eso es en base 5, pues entonces va a ser en base 5. Así de simple, solamente decirle a la persona que le estamos enviando el mensaje que es en base 5, en base 3, en base 4, en base 7, y él va a rotar las posiciones del alfabeto. Así de simple funciona el cifrado César. Entonces, seguimos por acá. Análisis de redes, la distribución binomial es básicamente está relacionada con estos coeficientes. Puede usarse para modelar el tráfico de la red. Un analista de seguridad podría detectar una anomalía como un ataque de DDoS. Si el patrón de paquetes de red se desvía drásticamente del modo binomial esperado. Los que se dedican a redes o a capturar tráficos de red, si trabajan en algún SOC o algo así, eso es el diario vivir, las anomalías, la forma no cotidiana en que funciona un dispositivo. De repente, el dispositivo asignado a Juan Pérez, que nunca ha entrado en su vida a YouTube o a Facebook, por ejemplo, entra a Facebook o a YouTube o a cualquier otra aplicación, eso salta la alerta. Dice, no, espérate, aquí pasó algo. Hay una anomalía aquí. Este usuario nunca entra a este tipo de plataformas. ¿Qué pasó aquí? Hay que revisar eso. Y lo pues, se coloca en cuarentena en lo que la chava viene, a ver si fue que alguien entró con su usuario en su computadora o si de repente a él le dio por tener redes sociales. Todo va a depender, pero hay que averiguar. Cuando salta una anomalía, y aquí se ve cómo funciona el tema de los coeficientes y el tema de los binomios de Newton, el triángulo de Pascal y demás, todo eso se aplica en el diario vivir de la ciberseguridad. Aunque no se le llame por ese nombre, básicamente eso es gestión de logs.
pero se aplica y hay que entender que se aplica y por eso existe esto en este tipo de programas. Simulación en tiempo real, rompiendo un cifrado débil. Imaginemos un sistema cifrado muy simple y ficticio donde se genera una clave de 8 bits, una secuencia de 8 ceros y unos. Por un fallo de diseño en el generador de números aleatorios, el sistema siempre produce claves que tienen exactamente dos unos y 6 ceros. Eso es una vulnerabilidad que puede ser aprovechada. Dos unos y 6 ceros, eso es simple. Y vamos a entender cómo funciona eso. Un atacante sin conocimiento podría pensar que tiene que probar todas las claves de 8 bits posibles, pero por el principio de multiplicación esto sería 2 elevado a la 8, que sería 256 claves. O sea, yo tendría que probar 256 claves para dar con la clave real. Pero un atacante que conoce los coeficientes binómicos, la 256 clave la utilizaría el atacante sin conocimiento, o sea, una gente que encontró un tutorial por ahí en una aplicación de esta que da video en 30 segundos y cosas como eso. Pero un atacante con experiencia y con conocimiento de los coeficientes binómicos sabe que no tiene que probar las 256 claves. Solo necesita encontrar todas las combinaciones de posiciones para colocar esos dos unos en un espacio de 8 bits. El problema se reduce a de 8 posiciones a de cuánta forma puedo elegir dos para poner los unos. O sea, no son 256 claves. Yo saber de cuánta forma puedo poner las dos posiciones para esos dos unos que yo sé que son dos unos, los demás son ceros. Entonces, la respuesta es el coeficiente binómico. La consecuencia, el atacante, usando matemática básica, ha reducido el espacio de búsqueda de 256 claves a solo 28. No son 256 para el experimentado, son 28, haciendo que el ataque sea casi 10 veces más rápido y garantizando el éxito. Entonces, pregunta, ¿hemos hecho alguna práctica con ustedes desde el punto de vista hacking? Déjenme buscar aquí una herramienta. ¿Hemos hecho alguna práctica con ustedes? ¿Alguien me recuerda? Digamos. Dice Juan que no. Ok, Juan, entonces, antes de culminar la sesión de hoy, ¿qué le parece si probamos con un mini laboratorio que tengo preparado por aquí? Si probamos con un mini laboratorio que tengo preparado por aquí, déjenme yo parar déjenme ver cómo se puesto por acá. ¿Qué le parece, señor Juan, si probamos alguna cosita? Y le voy a decir ahora cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Déjeme habilitar la máquina virtual que tengo por acá y les muestro qué fue lo que hice para que entiendan. Básicamente, la tengo por aquí la máquina virtual, déjame habilitarla. Tengo la memoria aquí. En 2 segundos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí una memoria para hacer creer que la estoy colocando en una máquina víctima con Kali booteable desde una memoria, pero la voy a colocar en VMware, ¿sabe que es un software de virtualización? Y entonces, una vez colocado ahí, voy a sustraer los archivos SAM y System de una máquina víctima, en este caso, para descifrar el hash del usuario y la contraseña de esa máquina víctima utilizando John the Ripper. Pero denme 2 segundos. Tengo por aquí las máquinas virtuales, que no quiero tener que instalar otra vez esas. En el caso de la de Windows, no quiero volverla a instalar, porque ya tengo la de Kali agarrada aquí en la memoria. A ver, 2 segundos.
Quiero probar John the Ripper con ustedes. Tengo otros por aquí, pero quiero probar John the Ripper con ustedes. Ya que lo vamos a un par de veces aquí para que lo vean. No encuentro ya la máquina virtual. Aunque no me escuchen, estoy trabajando con ustedes. Estoy buscando la máquina virtual en mi computadora. Creo que la encontré. Creo que la encontré. Sí. Ok, creo que la encontré. Vamos aquí. Primero, déjenme mostrarles. Miren, para que entiendan la práctica, vamos a utilizar la herramienta John the Ripper y otras herramientas como por ejemplo SamDOM para que nos permita a nosotros montar la información o pasar la información de los archivos System y SAM a un archivo de texto plano. Esos son los hashes que tienen la información del usuario de Windows y la contraseña Windows. Tenemos una máquina víctima que ya lo ubico por acá. Tenemos una máquina víctima que ya lo ubico por acá. Entonces vamos a abrir VMware como administrador. Está abriendo. Ok, aquí tenemos VMware. Déjame cerrar esto por aquí, que no es el que voy a utilizar. Voy a utilizar Live. Mire, un detalle importante para que hagan el laboratorio luego en su casa y lo prueben y demás. Aquí tengo mi Live de Kali Linux booteable en esta memoria, que están viendo aquí, que la estoy poniendo mostrando en la cámara. Entonces, ¿qué pasa? Como es un laboratorio que vamos a probar para hacerle creer a VMware que estamos, o que vamos más bien, perdón, a utilizar o a hacerle creer que ella es una máquina física, tuvimos que decirle, mira, tú vas a bootear desde esta memoria USB. Cada vez que yo le estoy diciendo aquí, en vez de yo decirle, utilizamos un disco virtual, utilizamos un disco físico. Y el disco físico es esa memoria USB que voy a conectar aquí. Entonces, antes de seguir, voy a verificar, antes de correrlo, ¿verdad? Que esté todo montado. Por ejemplo, aquí tenemos un solo disco. Tenemos que editarlo porque tenemos que agregar un disco físico, porque tenemos que montar el disco de nuestra víctima, que es el disco virtual de Windows 7. Nuestra víctima va a ser Windows 7. Entonces tenemos que agregar un disco que va a ser el disco virtual de nuestra víctima. Vamos a agregar un disco. Nuevo disco, SCSI, igual. Usar un disco virtual existente. A ver, ¿dónde está eso? Vamos a buscarlo. Creo que está por acá. Por aquí fue que lo encontré hace un rato. Windows 7. Este señor que está aquí arriba. Vamos a montarlo. No me ha dado error. Ojo, para que les funcione esa montadera de disco, para que les funcione, tienen que tener la máquina víctima apagada. Si no, no les va a funcionar porque va a estar en uso, obviamente. Entonces, vamos a correr. Está corriendo. Está abriendo. Está abriendo. ¿Por qué lo montamos? Porque recuerden que estamos utilizando un laboratorio de una máquina en máquinas virtuales. Entonces necesitamos montarlos
para yo poder tener acceso a ese disco. Sería el equivalente a yo conectar, por ejemplo, en una memoria USB en una máquina física apagada y le doy a iniciar para que bootee desde la memoria USB. Así de simple. Obviamente, nosotros tuvimos que utilizar algunos comandos de Windows para saber cuál era la unidad que correspondía a a la memoria USB para asignarle ese disco físico, ese solo disco físico, como que es la memoria USB, como disco a esa máquina virtual que habilitamos aquí. Entonces vamos, aquí tenemos. Está abriendo. ¿Para qué ahora? Después verificamos si todo funciona bien antes de empezar a montar y desmontar y eso. Ok, ustedes que son informáticos saben que el sistema de archivo utilizado en Windows es NTFS, entre otros, pero saben que eso no es compatible con Windows. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ya abrí aquí, es verificar, eh, identificar los discos para ver cuál es que hace referencia a mi máquina víctima, que sería que tiene Windows. Entonces yo lo voy a saber por el sistema de archivo. Entonces utilizo el comando sudo, obviamente, porque necesitamos ser superusuario para tipear algunos comandos. La mayoría de comandos administrativos utilizando sistemas operativos basados en el kernel de Linux. Aquí utilizo el comando fdisk-l. Entonces, vamos a ubicar donde diga bueno, aquí lo tengo, NTFS. El que yo necesito es este disco, LSDB1, porque ya yo veo que dice NTFS aquí, los demás no dicen NTFS, pero este dice NTFS, entonces el que yo necesito montar es este para sustraer la información. ¿Cómo yo lo monto? Vamos a limpiar la pantalla. Es def sdb1. Entonces ahora yo le digo, primero necesitamos crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta sudo eh, mkdir slash mnt slash win, que así, esa va a ser nuestra carpeta, ya se creó. Entonces ahora vamos a montar ese disco sudo mount. Espérense, que aquí el comando tiene que ser de solo lectura. El comando debe ser, bueno, el comando es este, pero hay que cambiarle algo. Dame 2 segundos, que no me lo sé todo de memoria. 3G, el, va a ser def sdb1 slash mnt slash win. Me va a montar el disco que corresponde a nuestro Windows, que debe ser uno de esos dos, y me lo va a montar en la carpeta que vamos a crear. Pero para evitar hacer cambios en nuestra máquina víctima, tenemos que ponerle un comando para que sea de solo lectura. Deme 2 segundos. Eso es suponiendo que no querramos dejar alguna especie de rastro. Pero, ok, aquí vamos a ver. El comando es ntfs mount guión o read only. Así que aquí siguiente, entonces ahí ya lo montó o lo va a montar. Exacto, que no lo reconoce. Entonces vamos a verificar qué error nos... Ah, ya vi el error. Que no estamos utilizando la herramienta que es R3G. Ahora sí, ya lo montó. Entonces, como ya lo montó, ahora necesitamos hacer los siguientes pasos para sustraer la información. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, vamos a verificar primero dónde está la información. Es CD, suponiendo que esté en MNT, suponiendo que ya lo hayamos mandado para allá, que ahora creo que no lo mandamos, pero vamos a ver si da error. Bueno, parece que es error porque debería decir CD slash, tenemos system, volume, information, pero no es el que queremos. Pero vamos a ver si en system está. System, no, no es eso. Entonces verifiquemos la carpeta. CD, ls, desktop, bueno, ok, ya estamos dentro de la carpeta.
Entonces aquí hay un detalle que tenemos que entrar. Vamos a ver CD. Estamos en Home. Vamos a hacer un list. Estamos en Kali. CD. Kali. List. Ujú. Ok. Entonces vamos a ver. Porque necesitamos copiar información para tener la información que queremos aquí. Verificamos aquí el comando. Primero vamos a entrar a la carpeta. La carpeta es media. Ok, entonces vamos a ponerle aquí cd slash media slash Kali slash ajá, slash Windows. Ahora sí, slash Windows System 32. Vamos a ver dónde ponemos. System 32, porque ahí que está. Y en System 32 está en config. Estamos dentro. Entonces vamos a hacer un list. Nosotros necesitamos el archivo system y el archivo SAM que debe estar por ahí en alguna parte. Míralo aquí a SAM. Entonces necesitamos sacarlos de ahí, pero mandarlos directamente a, a un archivo TXT para que luego el señor John the Ripper nos permita a nosotros hacer ese hasheo. Entonces, vamos a invocar a una herramienta de Kali que se llama SAMDOM, que la debemos tener instalada. SAMDOM 2. Ahí está instalada, reconocido. Entonces vamos a coger de aquí a System y a SAM y vamos a mandar eso para un archivo hatches que se llama hatches34.txt. Ya está allá. Bien. Entonces ahora tenemos que utilizar al señor John the Ripper para que John the Ripper nos permita a nosotros tener esos hatches. Tenemos que decirle, mira John, vamos a ver si John the Ripper, por casualidad, como ya he hecho esa práctica en otras ocasiones para otros grupos, no se quedó nada guardado en la caché. Espero que no, porque yo creo que le quité el tema de la persistencia a la memoria. NT, entonces se llamaba hatches 34 puntos txt. Ok, míralo aquí. John, en cuestión de segundos, me dijo a mí, mira, el usuario ya de los deshashó. El usuario es práctica y la contraseña es del 1 al 5. Eso fue con John the Ripper. Mira aquí donde lo invoqué al señor John. Y aparte del usuario práctica, ese Windows tiene un usuario que se llama administrador que está deshabilitado y un usuario que se llama invitado que está deshabilitado. Si queremos nosotros verificar, por ejemplo, el archivo, el hash, para ver qué fue lo que hizo o en qué cosa, de dónde sacó la información John the Ripper, vamos a entrar al archivo hatches34.txt. Mírenlo aquí. Eso es un hash. Dentro de ese hash, entonces John the Ripper deshashó la contraseña. Aquí tenemos de forma clara los usuarios. Tenemos administrador, guest y práctica. Vamos a salir de aquí. Pero la contraseña no estaba hashada. Entonces John the Ripper la descubrió y me la dio a través de un archivo de diccionario que él tiene que se llama password list. ¿Verdad? Password.list. Él lo utilizó, empezó a probar de fuerza bruta a ver de qué era lo que iba, eso que estaba allá adentro, ese hash que estaba allá adentro, y lo descubrió. Así se utiliza John the Ripper desde el punto de vista de la línea de comando. Hay una versión gráfica, obviamente, pero ustedes saben que a veces no quiere parecer más pro de la cuenta y utiliza siempre la, la línea de comando. Pero básicamente esa es la función de John the Ripper, deshashar información. Entonces, para verificar de que de que esa es la información que estaba ahí. Vamos a abrir, vamos a cerrar primero. Obviamente, como tenemos el disco montado en esta versión de Kali, tenemos que cerrar Kali para entrar a la máquina víctima, en este caso. Vamos a cerrar sesión, shutdown, vamos a OK, la máquina víctima, damos para acá, iniciamos sesión. Como Kali está cerrado, debería abrir Windows.
Está abriendo. Un detalle importante, para que el archivo SAM no pueda ser leído, lo correcto sería y lo principal que deberían hacer es utilizar las propias herramientas de Windows. Por ejemplo, si tienes el BitLocker activado, no se puede leer el archivo SAM. Miren, aquí tengo el usuario práctica y vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 y entramos. Significa que el usuario existe y la contraseña es real. Y esa información nos la dio John the Ripper. Voy a cerrar sesión. Perdón. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud hasta aquí? Parece que no tienen dudas. Cuéntamelo, Bernardo, que vos que levanta la mano. No, esa parte, de hecho, una de las recomendaciones que uno hace para no poderlo hablar es activar el, el BitLocker o algún elemento criptográfico que te permite cifrar el disco como tal. El archivo SAM en teoría no debería verse, no debería verse, y entiendo que sí, que está corregida esa parte, en principio no se puede. Ahora bien, hay herramientas externas para uno tomar información y hasta cambiar la información que ya está. Tú tienes por ahí una secuencia de comandos que todavía no lo han corregido, que te permiten subir un una consola para tú cambiar esa información cuando tú estás iniciando sesión. También tú puedes utilizar por ahí otras herramientas como HiRexBoot, que es una especie de mini sistema que cuando tú lo booteas te permite cambiar la contraseña del sistema en el que se está cargando el propio HiRexBoot. O sea que hay otras herramientas para tú cambiar la información. Ahora, para tú hablar la información del propio archivo SAM, entiendo que ya eso no es tan posible como se ve, como se hizo en el ejemplo con un Windows 7, por ejemplo, como lo que yo acabo de hacer ahora, pero hay otras maneras de hacer el cambio, de tener información de la contraseña y demás, con herramientas externas. Ujú. Exacto. Bien. No, pero esas contraseñas tienen otro tipo de validación externa. Ahí no es solo, obviamente, están en las computadoras, pero hay otro tipo de validación. Cuando uno crea un software y pone cereales, que la gente necesita el cereal para validarlo, por ejemplo, básicamente lo que se hace es obtener información de la placa base y que esa propia placa base genere de forma aleatoria una información que es la que se necesita para validar esa computadora y generarle un serial. O sea, ya no es tampoco tan plano como era antes, que la propia carpeta de instalación de ese tipo de software estaban los hatches y se podía deshashar como lo que acabamos de hacer ahora. Hay otro tema de gestión de contraseñas y de seriales y demás que la placa base interviene porque se utiliza, se programa de hecho para eso, para que cuando se instale el sistema haga la información de la placa base y entonces esa información de la placa base es la que te permite a ti generar de forma aleatoria el cereal. Es un poquito complejo hoy en día el tema de conseguir contraseñas y traer contraseñas de sistemas como se hacía hace 15, 20 años quizás, pero casi imposible, aunque imposible no es un término científico. Se puede hacer, pero con alguna verificación más allá de lo cotidiano o de lo que se podía hacer hace 20 años. ¿Alguna otra inquietud? Déjame yo, tengo la presentación por aquí.
Ya para finalizar el día de hoy. Si no hay ninguna otra inquietud, entonces les retroalimento. Acabamos de ver el tema de las compuertas lógicas. Acabamos de ver también algo interesante que fue el uso de una herramienta que es John the Ripper, que aunque la utilicé para sustraer información tanto de usuario como de contraseña de un Windows, fue de un Windows bastante viejo, pero todavía John the Ripper se sigue utilizando para aplicar fuerza bruta a sistemas, no solamente a sistemas operativos, sino a software, verificaciones, eh, todo tipo de elementos que utilice usuario y contraseña. Solamente descargarle un archivo plano donde podamos incluir todas las contraseñas que tengamos por ahí. De hecho, si tú pones diccionario para fuerza bruta, ahora mismo entras a Google, diccionario para fuerza bruta, aparecerán 750 millones de diccionarios para fuerza bruta, que solamente descargar uno de esos que viene en texto plano a John de Ripper y John de Ripper va a empezar a probar hasta que encuentre con la combinación correcta. Recordamos aquí la regla de participación en operación. Es levantar la mano, se les da la palabra o escribir directamente en el chat de la aplicación que estemos utilizando, que en este caso es Google Meet. Como síntesis, acabamos de ver las compuertas lógicas. El logro de aprendizaje fue que aplica lógica matemática para crear algoritmos. Vimos aquí un ejemplo también que, del cifrado César, lo vimos aquí, dimos un ejemplo. El próximo tema, de hecho es el siguiente módulo, tecnología de la información. Les recuerdo a los que todavía tienen entregas pendientes, que tienen hasta el martes para realizar todas sus entregas. Si algo se le complica, me lo dejan saber y verificamos qué podemos hacer en ese caso. Aquí tenemos que cumplimos las reglas de operación y participación. Se cumplieron las expectativas, entiendo yo. Hoy hicimos por primera vez la primera practiquita del universo hacking, ¿verdad? Con herramientas de tanto Kali, que es la herramienta por excelencia, como la herramienta John the Ripper, que también es la herramienta por excelencia para el ámbito de la fuerza bruta. Dicho esto, les exhorto a aplicar lo aprendido el día de hoy. Hasta el próximo encuentro y si se les complica alguna cosa de la entrega de la unidad, del módulo en el que están, del módulo uno, me lo dejan saber y tienen hasta el martes para completar sus actividades. De igual manera, si se les complica algo de aquí al martes, me lo dejan saber también. Hasta la próxima semana.